Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a esta nueva etapa de este Congreso Internacional Virtual. Ya tenemos a continuación al doctor Ernesto Cardosi, él nos va justamente a exponer el tema que es gestión del conocimiento en comunidades virtuales. Bienvenido doctor, adelante, el micrófono y la cámara es de usted. Muchísimas gracias. Muy bien, voy a comentarles un poco sobre lo que investigué en mi tesis doctoral sobre la gestión del conocimiento en las comunidades virtuales de aprendizaje basado en los entornos personales de aprendizaje. Y como lo menciona en la lámina, estamos conversando o mencionando lo que son vivencias de la comunidad digital FATLA, que fue la comunidad a la que por supuesto investigué. Bien, ¿qué me llevó a mí? ¿Cuál fue la inquietud que me llevó a mí a investigar sobre esto? Cuando comencé a usar Internet, en la era que apenas era por conexión vía llamada telefónica, fue algo que me impresionó mucho, me cautivó ese poder de estar comunicado con otro a una distancia X a través de las computadoras. Y aunque en ese momento era apenas un chat como ese que ven en la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, donde dice IRC chat, eran unos chats en fondo negros que eran muy aburridos, la verdad. No habían GIF o imágenes llamativas como lo hacemos ahora. Yo siempre me imaginé que el Internet era como el azul del mar, algo que se pierde de vista, algo inmenso, ¿no? Por aquellos tiempos del IRC chat, yo recuerdo que entré en un chat, en una sala de chat, a conversar con personas que en ese momento se estaba debatiendo un partido de eliminatorias de fútbol de la Copa Suramericana, de la región suramericana. Y por supuesto, bueno, como todos sabrán, Venezuela, nuestro vino tinto, sobre todo en aquellos tiempos, era la señorita que nos decían de Sudamérica. Al yo entrar a discutir en este chat, lamentablemente las otras personas que eran de otros países del sur, pues, bueno, me agredieron, me hicieron bullying, me dijeron que yo no sabía de eso, de fútbol, que yo sabía era de mises y telenovelas y béisbol. Y bueno, resultó que en ese chat había una chica chilena que había vivido por más de 10 años en Caracas, Venezuela, y ella saltó a defenderme y finalmente hice amistad con ella y nos conectábamos todas las noches a una sala de chat que era de un grupo de personas de Ushuaia, en la Patagonia Argentina, ¿no? Y bueno, creo que ella fue mi primera ciberamiga, por decirlo así, y que estas personas que se conectaban conmigo en el canal de Ushuaia de IRC Chat pasaron a ser mi primera comunidad virtual. Entonces, desde allí fue el origen de toda la inquietud que tuve para hacer esta investigación. Creo que ya compañeros han hablado sobre lo que es la comunidad Virtual FATLA, una comunidad a la cual pertenezco desde hace más de 10 años y de la cual pues, me siento felizmente orgulloso de estar y de compartir un poco cómo se gestiona el conocimiento dentro de esa comunidad. ¿Qué es algo que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo? El tema de la universidad como centro formativo en la América Latina. Desde hace muchos años siempre se ha discutido el tema de que si la universidad realmente logra satisfacer las necesidades de las demandas que tiene la sociedad actual, no solo esta, sino desde siempre. Entonces, a mí me cautivó un poco tratar de investigar sobre los actores sociales de la comunidad FATLA, qué influencias de las TIC, cómo las TIC han influenciado en la gestión del conocimiento y posteriormente cómo ese avance que nos ha llevado hacia la sociedad del conocimiento de alguna manera nos ayuda a tener una mejor gestión del conocimiento. Bien, como dice por acá, la universidad tiene que asumir ese reto de formar al ciudadano, pero tiene que romper esquemas, tiene que salir
del esquema tradicionalista de contenidos que pretenden vaciarnos, como abrirnos la cabeza y meternos unos contenidos que están ya preestablecidos porque creemos que son los correctos y porque no solo creemos que son los correctos, sino porque teóricamente fueron demostrados en algún tiempo que era la manera correcta de pasarle la información a otra persona. Pero esto no garantiza de ninguna manera que realmente la persona esté gestionando conocimiento y que esa información que le está llegando la pueda transformar en un conocimiento nuevo, ¿ok? De manera tal entonces que las TIC nos han ido obligando poco a poco, cada vez con más potencia, cada vez con más herramientas, a cambiar la forma en que los ciberseres aprendemos. Cuando digo ciberseres, estoy mencionando a las personas que habitan, originalmente en mi trabajo de tesis, a las personas que habitan en el planeta Fatla, lo que es la comunidad virtual, pero pueden tomar como ciberseres a todos aquellos que de alguna manera habitamos la Internet. Dentro de estas cosas que iba haciendo para construir los cimientos de mi investigación, hice esta tabla comparativa donde hablaba sobre cómo visualizo la educación tradicional y cómo visualizo una educación interconectada. Por supuesto que en la educación tradicional todo es más rígido, o sea, hay un tiempo de estudio limitado, el currículum, según lo que unas personas que estudiaron eso dijeron que debería ser, pero ¿cuál es el problema? No critico a la universidad, critico a la no actualización de la universidad, ¿okay? No es que voy a decir ahora, bueno, el pensum del posgrado de informática de la universidad está malo, no es que está mal, simplemente que tienen que irse adaptando todas las universidades, ¿ok? No solo la suya. Las ideas de comunicar en la educación tradicional, pues por supuesto eran más unilateral. El poseedor del conocimiento y de la verdad absoluta, me paraba frente a ustedes a vaciarles un conjunto de información y a veces ni siquiera verificaba o chequeaba o interactuaba con ustedes para saber si realmente esa información la lograron construir en un nuevo conocimiento, ¿ok? Y por supuesto los recursos didácticos son un poco más estáticos, mientras que en la educación interconectada yo puedo inclusive administrar mi tiempo de estudio a conveniencia y esto no solo, por supuesto, las universidades siguen teniendo un inicio y un fin, por ejemplo, en el caso de los semestres o los trimestres, dependiendo de la universidad, pero cuando hablamos de educación interconectada ya también hablamos de otros tipos de aprendizaje, como el aprendizaje informal, no formal, en los cuales me permiten yo poder administrar mi tiempo de estudio cuando estoy sobre algo que no es un aprendizaje formal que va a requerir quizás de un tiempo de inicio y de fin. Las ideas de comunicar, por supuesto, ya son en modo bidireccional. Yo interactúo con la otra persona y hacemos el intercambio de ideas de una manera amigable, inmediata y sobre todo ubicua, ¿ok? Por supuesto que existe la presencia de un mediador, el tutor, y es algo que no les gusta mucho a la gente escuchar y sobre todo a algunos colegas que trabajan la parte docente, es que el tutor pasa a ser un mediador, ya deja de ser el dador de conocimiento, de información, porque no necesariamente es conocimiento, y se convierte en un mediador para ayudar a ese estudiante a que gestione su nuevo conocimiento. ¿Cuál es el punto álgido del asunto? Los docentes que creen que un estudiante no les puede enseñar nada. Y allí es uno de los grandes problemas de cambio paradigmático en este siglo XXI. Que el docente tiene que bajarse de ese escalón, como había antes en la presencialidad, que había un escalón más grande para que el docente se parara y estuviera como que por encima de todos, y ponerse al nivel de los estudiantes y ser capaz de recibir también información de los estudiantes y construir nuevos conocimientos. El amigo Morín nos comentaba sobre la necesidad de cambios en la educación del siglo XXI
y él mencionaba 3 aspectos importantes: aprender a relacionarse con el conocimiento, y eso implica mucho la interacción con el otro, el aprendizaje realmente colaborativo. No es el aprender haciendo nada más, es el aprender colaborando, interactuando con el otro. Enfrentarse a las incertidumbres y aprender a ser habitantes de la Tierra. Mire usted, aprender a ser habitantes de la Tierra. Y finalmente, afrontar los graves problemas del mundo global. ¿Por qué? Porque esto es como que ahora cuando yo voy a aprender algo, no necesariamente lo voy a aprender para resolver un problema particular, sino también para resolver y ayudar a resolver problemas en la sociedad en la que yo estoy habitando. En el caso de la comunidad Fadla, esta gráfica lo que muestra es cómo se conecta las personas de la comunidad a través de los entornos personales de aprendizaje, que son todas aquellas redes sociales que ven en el círculo central, donde están todas estas redes sociales que nos permiten no solo comunicarnos, nos permiten también almacenar información, buscar información, publicar, interactuar, hacer demostraciones inclusive de afecto entre unos con otros, y todo esto basado en la teoría del conectivismo. Esta teoría la está planteando el señor George Siemens desde el 2004 aproximadamente. Algunos dicen que no es una teoría porque no está validada del todo. Yo pienso que para mí está validada desde el punto de vista de que en lo práctico sucede como él lo explique, y de manera tal me siento identificado, y por ello la tomé para mi investigación. Fíjate que el señor Siemens dice que el conectivismo nos permite almacenar ya información en dispositivos no humanos, es decir, ya no hay una sola persona que es dueño de toda la información. Ahora hay múltiples lugares que son accesibles desde toda parte del mundo, por supuesto con una conexión a internet, para obtener información que me pueda servir para construir el conocimiento. En la medida en que yo entonces tengo más conocimiento, voy a poder ser una persona, un ciberser más crítico. Y esto me va a permitir de alguna manera mejorar mis tomas de decisiones de manera que sean más asertivas. En el caso del conectivismo, sí me plantea de que yo como ciberser debo identificar a qué redes, o sea, qué grupos, qué comunidades me interesan, porque tenemos afinidad en algunas cosas que nos interesan aprender, y conectarme a esos nodos para entonces posteriormente construir mis redes personales de aprendizaje, las personas con las que normalmente me conecto o las comunidades a las que normalmente me conecto y con las cuales normalmente voy a compartir, para entonces establecer unos nodos conectados donde se va a estar gestionando conocimiento. Imagínense ustedes que del lado derecho, donde tengo la parte que involucra lo que son Planeta Fadla, Educlid, ASMTV, el campus virtual, los campus virtuales de la comunidad, Cicatec, el club. De hecho, fíjense que el club es una parte donde se mantienen de alguna manera conectados y compartiendo información los que ya egresan de los programas. Y eso es algo que una universidad debería tener en cuenta. ¿Qué están haciendo los egresados? ¿Qué han hecho con lo que aprendieron acá? ¿Y qué podemos aprender ahora nosotros de lo que ellos están haciendo fuera? Entonces, imagínense ustedes que ustedes sustituyen este círculo donde dice Planeta Fadla y todo lo que está ahí adentro por su universidad. Y díganme si efectivamente no va a poder ocurrir todo esto que yo he mencionado. Todo lo que va a permitirles de alguna manera gestionar nuevos conocimientos. Hablando de los entornos personales de aprendizaje, ¿cuáles son las actividades básicas que podemos hacer? Pues, en principio, leer e investigar. Luego podemos reflexionar, escribir sobre esto que reflexionamos y que se ha convertido para nosotros en un nuevo conocimiento, compartirlo y divulgarlo en la red, de manera que esa información inicie nuevamente el ciclo en otra persona y pueda hacer estas 5 actividades que puedo hacer yo con los players.
como bueno, por supuesto mi trabajo de investigación tenía que tener un contenido teórico y filosófico, yo tuve que hacer de alguna manera, por hablar de gestión del conocimiento, y apoyarme un poquito en los que son los tipos de los conocimientos según, por ejemplo, los autores Nonaka y Takeuchi, que son algunas de las referencias que mayormente se usan cuando se habla de tipos de conocimiento. Y ellos hablaban acá, ellos hablan, perdón, de 4 tipos de conocimiento, de tácito a tácito, explícito a explícito, tácito a explícito y explícito a tácito. Y yo lo que hice en esta gráfica fue, de alguna manera, identificar cómo estos conocimientos sucedían, en qué momento sucedían dentro de la comunidad digital. ¿Okay? Básicamente que al principio el ciberser entra en un proceso en el que viene guiado de la mano, porque bueno, entró a un lugar que no conocía, un programa experto en este caso, que no conoce y que bueno, por ahí va de la mano y practica dentro de entornos controlados, controlados entre comillas. Porque practica, por ejemplo, si es el experto en educación virtual, practica dentro de un aula virtual, aprende haciendo lo que se les está aplicando en la parte teórica. Luego, cuando ya este ciberser interactúa y comparte intersubjetivamente con los demás, hace intercambio de ideas con los demás ciberseres, se produce lo que es el explícito, y esto lo hace a través, apoyándose, por supuesto, en las diferentes herramientas de los entornos personales de aprendizaje. Finalmente, cuando ya es consciente de un nuevo conocimiento, él lo viene y lo comparte con el otro y se apoya en herramientas de publicación que están disponibles en la web, desde la web 2.0 en adelante, que pudimos tener acceso a publicar en la web. En la web 1.0 solamente pocos podían publicar y no todos como ahora desde un teléfono podemos publicar contenido. Entonces, ¿cómo ve el conocimiento en la cultura global? Bueno, tiene que pasar o está compuesto de alguna manera por estas 5 cosas. La primera es la comunicación, ¿verdad? Fundamental para la vida. Desde el inicio, el hombre siempre ha necesitado comunicarse con el otro, porque el ser humano es un hombre social, no está acostumbrado a vivir solo, necesita del otro para sobrevivir, y en el caso del conocimiento, bueno, necesita comunicarse con otros para lograr nuevos conocimientos. Esto lo hace, por supuesto, a través de la interacción dialógica. Cuando yo hablo con el otro, contrasto mi conocimiento previo con el conocimiento de la persona, y esto me permite de alguna manera modificar mis estructuras cognitivas para yo construir un nuevo conocimiento. Hoy en día, con la cultura global, esto es posible a través de redes sociales, y yo puedo conectarme con otras personas e inclusive ahora, algo que abriendo un paréntesis, algo que me pareció maravilloso a mí, es la posibilidad ahora de que te conteste, por ejemplo, a mí una vez, recuerdo, estando en el doctorado, me contestó el doctor Jordi Adel, que es la persona que me llamó la atención, o a la persona a la que por primera vez escuché el tema o la definición de qué son los entornos personales de aprendizaje. Y al tiempo yo le escribí un tweet y él se tomó el tiempo de responderme, cosa que en otros tiempos, cuando no existía la internet, difícilmente alguien que había hecho un libro, por ejemplo, podías comunicarte con él, era más complicado. Las redes sociales nos han permitido hasta esta globalidad de poder hablar con personas que creíamos que no podíamos hacerlo. Y dentro de la cultura, como hay una cultura global, entonces los entornos personales de aprendizaje me van a permitir interactuar con el otro a través de las redes de computadora. Finalmente, entonces, una comunidad virtual, si todo esto se gestiona dentro de una comunidad virtual, voy a poder integrar los diferentes tipos de conocimiento. Entonces, resumiendo un poco toda esta primera parte que hemos hablado, la educación navegando por el ciberespacio la veo de esta manera: gestionando el conocimiento a través de la sociedad del conocimiento, basándome en los entornos personales de aprendizaje, utilizando las reglas o lo que nos comenta George Siemens sobre el conectivismo,
Y si esto se hace en una comunidad digital, pues se va a crear una gestión del conocimiento permanente que de alguna manera va a servir a cada uno de los ciberseres que habitan esa comunidad digital y se va a traspolar fuera de ella, inclusive cuando cada uno de ellos fuera de la comunidad digital, pues vaya a compartir lo nuevo que tiene. Una cuestión que vale la pena resaltar es esta diferencia, porque muchos dicen, bueno, pero sociedad de la información, sociedad del conocimiento. Sociedad de la información, según lo que entendí luego de tantas lecturas, básicamente fue la masificación de la información. Por allá hablaban de cuando la revolución industrial, la clase obrera inclusive logró que se crearan las primeras escuelas públicas, inicialmente para sus hijos, y luego donde ellos mismos les tocaba dar clases. Luego eso se fue masificando cuando el Estado asume la educación. Luego aparecen aparatos, la radio, TV, donde la difusión es masiva. Pero ¿qué es lo que hizo la sociedad de la información? Lo que hizo fue masificar la posibilidad de que la información llegara a muchas partes. Pero esto no garantizaba de ninguna manera que se construyera un conocimiento. En el caso de la sociedad del conocimiento, está basada en un aprendizaje colaborativo, donde no es nada más compartir conocimientos, sino que estos realmente me produzcan un conocimiento nuevo y que estos también me permitan empoderarme desde el punto de vista como individuo, pero dentro de una sociedad en la cual yo vivo e interactúo permanentemente. Bien, había hablado un poco ya antes de los entornos personales de aprendizaje. Por allí les dejo el link de este libro. No es tan reciente, creo que es 2013, si no me recuerdo. Pero allí está un compendio de artículos que hablan sobre el PLE para las personas que quieran investigar un poco. Chequeé el vínculo anoche y funciona perfectamente, está activo y ahí hay mucha más información. Y fíjense, el señor Adel, el señor Jordi Adel y la señora Linda Castañeda, son dos tecnólogos educativos españoles. Ellos definen que es un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona puede utilizar de manera permanente para aprender. ¿Okay? Allí hay una conceptualización de mi parte que coloqué en la tesis, pero bueno, ya creo que le he hablado bastante del concepto de PLE. La parte del conectivismo, como lo mencionamos anteriormente, según lo que yo creo, pues las personas van a lograr mejorar su propio aprendizaje mientras se mantengan conectados con otras redes existentes y en conjunto con los PLE nos van a permitir a los ciberseres de una comunidad virtual mejorar su gestión del conocimiento en su día a día. ¿Okay? Básicamente ya había hablado un poco de esto. Y finalmente, bueno, un concepto de comunidad virtual son aquellas donde vamos a estar un grupo de personas de manera asidua que tenemos fines comunes, que tenemos ideas comunes y que de alguna manera consideramos que estando dentro de ella puedo compartir las cosas que yo sé y también puedo aprender de las experiencias de los demás. Y esto, pues, me va a mantener en una gestión de conocimiento con un aprendizaje permanente. Bien, una vez que estuve estudiando a las personas de la comunidad, a los actores sociales, quienes fueron los actores sociales, y yo que trabajé en la etnografía virtual como habitante de la comunidad, surgieron algunas temáticas. La primera es la procedencia de los ciberseres. Y lo primero que salió a la luz fue que el hecho de que las personas estén separadas, como lo estamos nosotros en este momento, no impide que exista afectividad humana. Y en el caso de la comunidad digital Farla es todo lo contrario. Existe muchísima afectividad humana. ¿Okay? Y además existe una diversidad cultural en ese aprendizaje grupal que está dentro de la comunidad digital. Y eso es un ingrediente que
a las personas de la comunidad les gusta, les sazona su aprendizaje, ¿ok? La diversidad cultural que existe dentro de la comunidad falda es uno de los ingredientes fundamentales, creo yo, para que la comunidad se mantenga todavía, y esa interacción social tan rica que nos brinda el poder hablar con personas de toda Latinoamérica nos mantiene allí motivados y unidos. Adicionalmente, como bien lo he dicho, es una comunidad digital, existe una filosofía de gestión, existe una visión del líder y existe una cultura organizacional digital. Existen valores y creencias por las que son afines a los ciberseres que estamos dentro de la comunidad digital, y esos valores y creencias son los que nos permiten o nos hacen que nos mantengan allí sin chocar con el otro. También existen la cultura organizacional digital, de alguna manera están algunas normas escritas y otras no, pero que todos finalmente las conocemos y las seguimos y las respetamos, y por eso los engranajes se mantienen funcionando sin problema. Y por supuesto también existe la visión de un líder que fue la persona que creó la comunidad digital falda con sus ideas y que logró atraernos a todos los demás, y hoy en día pues nosotros seguimos bajo esa visión del líder, aunque ya no hay un único líder dentro de la comunidad digital falda. Hay varios líderes que se han gestado justamente por esa posibilidad de un aprendizaje entre iguales y además de diversas culturas. En la temática de entornos personales de aprendizaje, pues que los ciberseres están allí gestionando su aprendizaje y construyendo nuevos conocimientos, que esa posibilidad permanente de retroalimentarme, incluso de componentes emocionales, van a impulsar los aspectos cognitivos en los ciberseres. Normalmente la comunidad digital, los espacios de la comunidad digital falda, es el primer lugar donde cualquier persona de la comunidad va a buscar información. Cuando yo necesito saber de algo que no sé, voy y pregunto, y siempre hay alguien que me va a decir, mira, búscate esto, aquí hay esto, léete sobre esto. Y por supuesto, existen los plenos, van a brindar las herramientas y los recursos que nos van a permitir mantenernos conectados como comunidad. Entonces, ¿cómo se fue viendo la gestión del conocimiento dentro de la comunidad? Existe un aprendizaje en el mundo digital que se basa en el conectivismo, y existe el conocimiento en una comunidad digital. El aprendizaje en el mundo digital, lo que pude rescatar de las personas con las que estuve haciendo entrevistas e investigando, y por supuesto mi participación como etnógrafo, fue que existen o se dejan ver el aprendizaje líquido, el invisible y el ubicuo. El aprendizaje líquido está apoyado en el señor Bauman, que dice que estamos en una era de modernidad líquida y los aprendizajes son cambiantes. No necesariamente algo que yo aprenda hoy lo voy a utilizar para el resto de mi vida. Quizás lo utilizo hoy, no lo utilizo más nunca, o lo puedo utilizar dentro de mucho tiempo. Y cuando lo vuelvo a utilizar, a diferencia de otros tiempos, de otras eras, yo puedo simplemente buscar en los repositorios digitales de información que existen. Busco lo que necesito, la información, para volver a ejecutar una tarea que requiero hacer nuevamente. El aprendizaje invisible, apoyado en lo que hablan Cobo, Romani y Moravec, tiene que ver con todo, que no solo hay aprendizaje formal, sino que ellos hablan de un aprendizaje informal, no formal y formal. ¿Cuál es el informal? El cotidiano, el diario. Cómo aprendiste a usar aplicaciones en tu teléfono, cómo aprendiste a usar un teléfono cuando no existían. Todo este tipo de aprendizaje que no está normado por nada. El aprendizaje no formal es el aprendizaje fuera de las instituciones educativas formales. Pueden ser institutos donde hay cursos, puede ser una persona. Hoy en día una persona da un curso por WhatsApp. Es un aprendizaje no formal. Y están los aprendizajes formales que ya están bajo la estructura de, por ejemplo, un ente educativo como una universidad.
Y finalmente en esa parte, el aprendizaje ubicuo, la posibilidad que hoy en día la computación está inmersa en cada lugar del mundo donde nosotros estamos, siempre y cuando, por supuesto, tengamos un dispositivo y conexión a la red. Luego está el conectivismo, que ha permitido que se usen las PLN y los PLE. Las PLN son las redes personales de aprendizaje. Personal Learning Network, las siglas que ven allí, al igual como Personal Learning Environment, que son las siglas de PLE, Entornos Personales de Aprendizaje. Entonces, el conectivismo nos ha permitido que tanto las redes personales de aprendizaje como los entornos personales de aprendizaje los podamos utilizar para la gestión del conocimiento. Y finalmente, el conocimiento de la comunidad digital se basa en el uso colectivo del conocimiento, en el cual estamos en un ciclo de aprender y desaprender permanentemente. Yo hice para, de alguna manera, globalizar todo esto, una analogía con un átomo donde, por supuesto, los núcleos son las tres temáticas que les acabo de hablar: el uso colectivo del conocimiento, la cultura organizacional y el aprendizaje del mundo digital. Y en cada aro donde van rodando los electrones, pues están todas las temáticas individuales que me llevaron a ese resumen, la cual ya hemos conversado. Una de las cosas interesantes, ¿verdad? En el tema de cultura organizacional, que es cuando las personas entienden y apoyan la misión principal de la comunidad. Ese es el caso de la comunidad Digital Falda. Apoyan también y se sienten identificados con la visión de su líder, y además, por supuesto, respetan las normas visibles e invisibles de comportamiento que existen entre los miembros para que en la comunidad exista una armonía en una diversidad cultural tan grande como la que tenemos dentro de la comunidad Falda. El uso colectivo del conocimiento, ¿verdad?, que está apoyado en la inteligencia en grupo y está muy ligado al componente afectivo, de manera de que basado o apoyado un poco en lo que dice la teoría de la inteligencia emocional de Goleman, se puedan establecer mejores relaciones sociales y aprender con efectividad, aprender con ganas, como quien dice. También está el tema del aprendizaje líquido, y una de las cosas que decía el señor Bauman era justamente en esta sociedad donde hay tanta información, pues el problema está en que necesitamos saber cómo seleccionar la información que realmente sea válida, ¿okay? Y para saber qué tan relevante puede ser. De hecho, lo habla como una habilidad de la modernidad líquida. El aprendizaje invisible, que se fomenta al compartir y construir conocimiento de manera informal. Y bueno, el aprendizaje ubicuo, que ya lo había comentado. Finalmente, yo hice una analogía donde creé análogamente el sistema solar, que llamé aprendizaje ubicuo, en un universo virtual donde la estrella principal, o la que emite y irradia y le da luz y calor a todo lo que está en ese universo, en ese sistema, es el uso colectivo del conocimiento, que irradia al planeta Falda y a los ciberseres que habitan dentro de él, de los diferentes países que están, que tiene una luna que se llama cultura organizacional y que de alguna manera orbita alrededor del planeta, influenciándolo para que todo esté bien dentro del planeta, que viene a ser la comunidad. Hay otros planetas que son aliados de alguna manera de la comunidad Falda, como es el planeta SOME-TV y EduClick. Los ciberseres que están por allí viajando a través de los PLE, son esas naves espaciales que vemos allí, o colocando información en una estación espacial. Tenemos el cordón de asteroides, donde vemos la educación formal, informal y no formal, que tienen que ver de alguna manera con el aprendizaje invisible, que es esa masa oscura del universo que sabemos que está allí, pero no la podemos palpar,
pero sabemos que existe y que científicamente tiene propiedades. Y también tenemos el cometa aprendizaje líquido, que va y viene cada cierto tiempo sobre los aprendizajes que, haciendo un poco analogía a los aprendizajes que no necesitamos siempre, sino que lo utilizamos un rato y podemos descartarlo por un buen tiempo y luego, buscando información en estas estaciones espaciales, podemos nuevamente resolver algún problema que necesitemos. Y ya finalizando, entonces, las consideraciones que hice en mi trabajo fueron que, por supuesto, utilizar los PLE me va a conducir a una gestión personal del conocimiento en un mundo virtual, apoyándome, por supuesto, en otro, que los procesos cognitivos son cambiantes y más en esta era de la modernidad líquida, y además que cada nueva experiencia que tengo va a transformar la manera en que voy a percibir esos conocimientos. En un momento puedo percibir una información y transformarla en conocimiento de una manera, pero más adelante puede que esa percepción cambie. El ciberser del siglo XXI pues tiene que estar preparado para la incertidumbre por el tema de modernidad líquida, ya que es difícil que podamos a veces prever cambios. En un video que observé cuando estudiaba sobre una entrevista que le hicieron al señor Bauman, me causó mucha inquietud. Permítame abrir el paréntesis, esta cuestión. A él le preguntaron, él dijo en un ejemplo que una chica a la que le habían preguntado, una niña de 16 años, le habían preguntado qué iba a hacer o qué quería hacer cuando fuese grande. Esta es una pregunta que a muchos nos hacían hace unos cuantos años. Y ella le dijo que no sabía. Y dice, pero ¿cómo no vas a saber qué quieres ser? No sé qué quiero ser muchas cosas. Quiero ser bailarina, quiero viajar, quiero volar, quiero experimentar todo lo que pueda. Pero lo que sí sé es lo que no quiero ser. Y le dijo, yo no quiero ser como mi papá. Y el entrevistador, wow, o sea, ¿por qué no quieres ser como tu papá? Porque mi papá tiene 28 años siendo profesor de la universidad, dando clases en la misma aula y explicando los mismos contenidos. Y yo no quiero hacer siempre lo mismo. Y a ese hago esta referencia porque tiene que ver justamente con lo que él plantea de la era de la modernidad líquida y el aprendizaje líquido. Y los aprendizajes líquidos ubicuo e invisibles, a través de la conectividad, pues van a permitir ver cuál es la cultura organizacional de una comunidad virtual o digital. Por supuesto que el tema de las comunidades digitales tiene mucho que ver con el uso de la inteligencia personal y colectiva que permita construir no solo un conocimiento nuevo, sino también un conocimiento social para compartir en sociedad, para resolver problemas en la sociedad. Que los PLE pueden convertirse en entornos sociales de aprendizaje, y ya hay mucha gente hablando de esto. El señor Juan Domingo Fargos es uno de las personas, tecnólogo español. Si lo buscan por allí en Google, les va a aparecer como primera opción, Juan Domingo Fargos, y él está hablando mucho de un tema álgido para las organizaciones tradicionales, como es la educación disruptiva. Y tiene que ver un poco con esto que menciono allí, de que los PLE se conviertan en entornos sociales de aprendizaje. Apuntar, por supuesto, la socialización de los entornos personales de aprendizaje a que haya un aprendizaje entre iguales, como lo comentaba anteriormente. El docente debe dejar de ser docente y convertirse en un tutor, estudiante, mediador, que no sea nada más mediar, que también abra las puertas de su cerebro para aprender inclusive de la experiencia del estudiante. Las universidades que tienen que asimilar entonces una nueva definición de su papel formativo y dejar un poco el tradicionalismo académico, ¿verdad? Actualizar
el tema de la parte de conocimiento. Y bueno, bien, hasta acá, muchísimas gracias por escucharme hasta el momento y bueno, queda abierta la sección de preguntas. Buenas tardes a todo el público. Por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta al doctor, pueden realizarlo ahora. Tienen el micrófono. Franklin Morillo, Venezuela. En relación al punto del... Saludo, doctor Cardosi. En relación al punto mencionado de lo que es el aprendizaje colaborativo, soy de los que considera que debe ser no obligatorio, pero sí debemos fomentarlo y no tenerlo como regla para aprobar alguna actividad, sino propiciar que ese aprendizaje colaborativo siempre sea como permanente en la comunidad del aprendizaje, dado que este tema del ambiente, digamos, de educación ubicuo, nos permite entonces adaptarnos a nuestra disponibilidad en cuanto al tiempo y el espacio. Si yo no puedo en horas diurnas, pero puedo en horas nocturnas, seguro que no voy a coincidir con el resto de mi grupo, pero esa información que se mantiene disponible las 24 horas, los 7 días a la semana, me permitirá a mí sumar a lo que es el aprendizaje colaborativo. Es solo una opinión que quería mencionar al respecto. No, claro, y totalmente congruente, porque eso tiene que ver también, y tú lo sabes, bueno, porque eres miembro también de la comunidad, de lo que tiene que ver con ese aprendizaje o esa comunicación asincrónica. Como tú bien lo mencionas, hay información que está allí, y bueno, nosotros mucho lo hemos vivido, el tema de compartir en grupos de WhatsApp, en herramientas como Teams de Microsoft, que nos permiten de alguna manera esa asincronía y que sin embargo pues siga de alguna manera produciendo un aprendizaje colaborativo. Es totalmente válido tu punto, Franklin. Gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ha sido un gran honor poder participar en este primer congreso y que sea apenas el primero de muchísimos y cuenten conmigo para cualquier otra actividad que desarrollen de manera virtual.